Hey, buen día, ¿cómo están todos? Les traemos una buena noticia. Debido a la aceptación que tuvimos y gracias a sus comentarios y sus views, hemos optado por continuar con estas sesiones periódicas de charlas sobre política. Incluso se nos facilita un medio de comunicación alternativa que propone su plataforma para poder publicar nuestros contenidos, del cual nos va a hablar Jonathan Bretón. Hola, ¿qué tal a todos? Pues sí, este video, después de cómo nos fue en el video pasado, lo vamos a transmitir desde la plataforma de El Estado del Estado, que es una plataforma desde la cual algunos politólogos queremos elevar un poco el nivel de debate en tanto lo que pasa a nivel nacional como lo que pasa también a nivel local. Y bueno, pues el día de hoy tenemos otra charla sobre lo que está aconteciendo con el coronavirus en México, sobre todo en términos políticos. Y para eso tenemos en esta grabación del programa número 00 a nuestro amigo Matthew, que también estuvo en la reunioncilla pasada y al cual le ¿Qué agradecemos onda? también que esté con ¿Cómo están? nosotros. No, pues gracias por invitarme. Hace rato que no los veía, ¿no? A pesar de que somos amigos ya de hace muchos años. Y no crean, fíjate que sí, invité a muchos amigos a esta plataforma del Estado del Estado, ¿eh? Para que vean Sí, que para que brinque. con el Ya, ya, crecimiento de sus proyectos. ya ni todos los bots que tuvimos que pagar, amigo. Pero muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos en esto, Matthew. No, ya saben. Un Matt, gusto. Este, pues, ¿De qué vamos a platicar hoy? ¿cómo ves si empezamos? Digo, la vez pasada en la charla que tuvimos, Sí. se dio muy natural el tema del coronavirus, de nuestra experiencia, ¿no? A distancia. ¿Cómo ves si bueno, ya que estudiamos política, pues charlamos en términos políticos, cómo está el coronavirus, especialmente en México, ¿no? Que creo que estamos frente a un montón de coyunturas interesantes. Sí. Bueno, yo creo que el coronavirus. ¿Empiezo yo? Sí, sí, dale. sí, adelante, no hay problema. Va que va. A ver, el gran tema del mundo, yo diría, es el coronavirus, es el COVID. Y es algo que no habíamos percibido, al menos en este siglo y el siglo pasado. El último gran referente, el último gran antecedente de un problema de esas magnitudes fue la gripe española. La gripe española tuvo un impacto muy fuerte en todo el mundo. Eh, en Jalisco solamente los últimos registros que tenemos acceso es de que hubo 21,000 muertes en 1918 con la gripe española. Ha habido crisis a lo largo del siglo pasado. Vivimos la crisis la Gran Depresión, evidentemente, con el carácter económico, en 1929, particularmente en Estados Unidos como epicentro de esta crisis económica. Luego tuvimos lo de la crisis de los misiles, también muy fuerte. Tuvimos, bueno, este conflicto entre los dos mundos, ¿no? Guerra Fría. Sí, lo de la Guerra Fría, ¿no? Cuba, Rusia, Estados Unidos, capitalismo contra comunismo. La caída del muro de Berlín también, no sé si fue una crisis, pero fue un parteaguas en la historia de la humanidad. Tuvimos también lo del 11 de septiembre, ¿no? La caída de las Torres Gemelas, que también fue una gran crisis. Económicamente también tuvimos una recesión en 2008, 2009 con este problema de créditos inmobiliarios que casi explota la burbuja del mercado financiero global. Entonces, creo que nos enfrentamos La a una gripita. de estas grandes magnitudes y que parten historia, que son un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Cómo lo estamos afrontando ahorita los diferentes países? Yo creo que cada país, y creo que tú lo mencionabas en la anterior plática que tuvimos, Bretón, lo estamos afrontando de manera diferente y con las armas que cada uno tiene. ¿Qué armas tiene México? Para empezar, yo creo que su sistema político ha facilitado mucho la independencia, la autonomía de los estados para afrontar, de acuerdo a sus medidas, esta crisis, en primero sanitaria y luego económica. En términos sanitarios, creo que al menos tenemos un sistema de salud público en todo el país, tenemos un sistema, tenemos buenos doctores, nos llegó también afortunadamente tarde el virus, es decir, tuvo que pasar una serie de casos en todo el mundo para que México supiera que existe este virus. Es decir, estuvimos en alerta y pudimos tener tiempo para la planeación, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal. Entonces, yo creo que
que si bien nos ha afectado mucho, los grandes acentos de preocupación están en Italia, están en España, están obviamente en principio en China, aunque ahorita ya lo controlaron, están en Estados Unidos, pero también, ojo, no a todos los países, o sea, los países grandes como Estados Unidos, no a todos no le pega igual en todos lados. Nueva York está teniendo una seria crisis, tiene más de 100,000 casos, ¿no? Oye, es que a los pobres no nos pega, ¿eh? Como diría Barbosa. ¿Cómo? A los pobres no les pega. No, bueno, eso dijo Barbosa, ¿no? El de Puebla. Caray, entonces a nosotros tres no nos pega, güey. No sé, güey, la verdad. ¿Quién sabe? Pero sí tiene algo de sentido lo que dice, porque, por ejemplo, una comunidad vulnerable de escasos recursos de Oaxaca tiene muy pocas probabilidades de que una persona que haya ido a Europa y se lo hayan pegado allá y de regreso lo contagie para acá, pues, de que los llegue a contagiar. Entonces, si se aíslan en este momento y no permiten que llegue, tal vez sí pudieran un poco quitarse ese problema que las urbes como Estados Unidos sí tiene, pues porque es un punto muy conurbado por business y por esos tipos de cosas. Entonces era muy normal que la banda viajara a Europa o que fueran a vacacionar a Disneyland con sus camaritas y ese tipo de cosas que hacen los chinos y pues se hubieran infectado a todos, güey. Tal vez los pobres sí tenemos un poco de eso. Aparte, si hemos comido tacos de San Juan de Dios, que no la libremos del coronavirus. Sí, eso sí. No, mira, el sentido evidentemente es que quien tiene mayor poder adquisitivo tiene mayores posibilidades de viajar. Y como el virus fue un fenómeno, una pandemia a nivel mundial, pues era mucho más probable, al menos eso se estimaba, que las clases ricas, las clases altas, se contagiaran. Entiendo ese sentido, pero también fue un absurdo decir eso. A todos nos pega, todos somos seres humanos. Sí, no distingue clases sociales ni nada. Pero Aparte estaría originalmente más preocupante, ¿no? Hay coincido con cosas más ustedes, ¿no? preocupantes en esas esferas que el que te pegue el COVID. Justamente hoy me tocó llevar unos víveres ahí en un centro de recolección y ves que hay familias que se la están pasando muy mal, güey. O sea, que sus jefes de familia o jefas de familia se dedicaban a ciertos rubros y que se quedaron sin trabajo, güey. Entonces no tienen oportunidad de cómo sacar el sustento diario. Eso todavía me parece más peligroso a que te dé un poquito de coronavirus. El coronavirus tal vez la puedes librar, güey, pero ya en esas condiciones, complicado. Sí. ¿Tú cómo ves la cosa, Bretón? Pues mira, la verdad es que, o sea, ya no sabemos si reír o llorar, ¿verdad? Porque, o sea, haciendo como un recuento de lo que estaba pasando en México, desde este ya año y medio, ¿no? Que lleva López Obrador gobernando y en su primer año le fue aparentemente muy bien y con muy buen apoyo y siendo también un líder de masas. Hoy en día ya no sé si se puede decir lo mismo porque luego, no sé si recuerdan, pero antes del coronavirus el tema era la salud, pero abordado desde el enfoque del INSABI, ¿no? O sea, entonces se iba a ¿Cierto? dar ese tiro completo para modificar todo el sistema que además sumamente cuestionado, ¿no? Y que generó mucha polémica con muchos estados, en Jalisco no fue la excepción. Polémica, ¿por qué? Pues porque muchos estados manejaban el seguro popular, pues a su medida, ¿no? También en Jalisco no es la excepción, ¿no? Como ocurrió en el sexenio pasado, pero también, eso en términos de salud andábamos un poco caídos, ¿no? Pero luego en términos económicos, pues también lo que se mantenía más o menos bien era la inflación, pero todo lo demás, el crecimiento económico cero de López Obrador, pues no nos estaba ayudando tanto, cuando en campaña propuso un 6% de crecimiento. Ahora parece ser que ese 6% de crecimiento va a llegar, pero en decrecimiento, mejor dicho, ¿no? Entonces, ahora sí que, como dijo ahí el presidente, nos cayó como anillo al dedo, pero si el dedo fuera cabrón, porque es la única manera en la cual se puede interpretar eso. Yo veo que sí va a cambiar, digo, lo platicamos un poco en la reunión pasada, que esto va a cambiar mucho el mundo, va a cambiar la manera de pensar, pero también está poniendo a prueba la clase política en México, ¿no? O sea, está poniendo a prueba a la que es la élite gobernante y desde mi punto de vista también está poniendo a prueba a las clases de oposición, que tampoco se ve por ahí, ¿no? Pero yo veo que también nos ha demostrado pues que López Obrador no es tan grande como parecía ser, ¿no? O sea, es un señor, pues sí, grande de edad, pero no se ha visto con mucha capacidad para responder esto, pues, ¿no? Actuó relativamente tarde en cuanto a la declaratoria de emergencia y bueno, pues si es que hay un poco de seguridad que la esté brindando el gobierno, lo es
en la persona de López-Gatell, ¿no? Que aparentemente ha sido una persona, un líder carismático y que a mucha gente lo está convenciendo y que por lo menos da la impresión de ser un especialista que entiende el tema, ¿no? ¿Tú Sí, cómo la No, claro. ves? Sazón, Matt, quien sea, quien guste. No, yo me quedé pensando ahí con que hablaste de la oposición, pues, ¿cuál oposición, no? Y cómo también nosotros tenemos muy intrínseco en la mente, ¿no? En nuestra cultura política, el que esperamos que un caudillo nos solucione todo. Pues no podemos esperar que Andrés Manuel solucione todo, güey. Pues vivimos en una democracia, güey. El vato no tiene superpoderes. A mí me parece que relegar la responsabilidad a López-Gatell fue un acierto. Sí lo está haciendo bien, o por lo menos yo sí se la compro a López-Gatell, ¿no? Pero también hay ciertos desaciertos que los han evidenciado los propios gobiernos estatales. Eh, por otra parte, diría que esta función de oponerse de la oposición en términos políticos ha sido muy mal entendida, ¿no? Se oponen a nimiedades, empiezan a pelear por estupideces, y en lo elemental y fundamental, donde deberían de fungir como estos guardias del gobierno, estos supervisores del gobierno, pues no lo están haciendo, ¿no? Se dedican a criticar ciertas cosas que no son tan interesantes. Pero, ¿tú qué opinas, Matt? Pues mira, es que ya tocaron varios puntos que son muy interesantes. El primero era lo del INSABI que comentaba Bretón. O sea, sería, y sobre todo tú, mi Oscar, que ya eres maestro en ciencia política, a lo mejor un estudio comparado de modelos de salud de los estados pudiera ser muy interesante ahorita, saber cuántos estados se adhirieron al INSABI y cómo les está yendo en términos de contagio en esos estados, en contraposición a los estados que no se adhirieron y que todavía tienen íntegro su sistema de salud, o al menos al control de la administración central del sistema de salud estatal. Pues seguramente al final de esta pandemia se van a desmitificar varias ideas que se tenían previamente. Eso por parte del INSABI. Sobre lo de López-Gatell, yo creo que sí fue un acierto haberlo puesto como vocero, porque el doctor tiene credibilidad, tiene experiencia. Recordemos que él fue también el que se encargó en buena medida de la crisis sanitaria de la influenza en el sexenio de Calderón, ¿no? Ahí por allá del 2009. Está acreditado por la comunidad científica y además tiene muy buen manejo ante la Cámara. Y es alguien que genera confianza y que al parecer utiliza argumentos técnicos más allá de los políticos. A mí me sorprende mucho que últimamente y en los últimos días se esté metiendo a la arena política. Uno, con el tema de nada más apoyar, aplaudir, reconocer, mejor dicho, las acciones de los gobiernos emanados de Morena y no así la de los gobiernos que no emanan de Morena. Eso me parece, cuando menos, de sospecha, ¿no? O sea, siendo que Gatell había sido un hombre muy congruente a lo largo de toda de todo este tramo. Y finalmente lo que mencionas, si caemos en lo de la oposición que tú dices, yo creo que en estos momentos no debería de existir estos segmentos, ¿no? De gobierno, oposición. Más bien creo que hay momentos para jugar a la política, hay momentos para no hacerlo y todos coordinarnos. El problema es, ¿qué instancia empieza a jugar a la política y el otro tiene que reaccionar? Es algo muy... Es lo que mencionamos la otra vez, es una crisis de las democracias, ¿no? ¿Qué incentivos tienes para tener altura de miras y ser propositivo y no nada más oponerte a todo, ¿no? Incentivos para el gobierno, para quien está en el poder y también para las expresiones políticas de oposición. Es una crisis de la democracia, considero yo. Pues no solamente crisis, sino que se podría dar después un debate en torno a qué régimen político es mejor, ¿no? Porque los países asiáticos nos están diciendo a gritos que la mejor manera de resolver o de disputar o poner la cara frente al caos es frente a un régimen autoritario, ¿no? Y las democracias como el mundo occidental está cayéndose o se está hundiendo de una manera fea, ¿no? Porque Europa ahorita es el centro de la pandemia, pero seguramente la siguiente semana lo va a hacer toda América y Latinoamérica, vamos viendo cómo cae. Ahora, de lo que comentabas ahorita de Gatell, me llama mucho la atención. Fíjate que pienso que en cierta medida la capacidad de polarización del presidente es hasta contagiosa, porque en las conferencias donde se encuentra el presidente es cuando a Gatell se le empieza a cojear de la otra, ¿no? Porque es una persona que se ve que es preparada, lo han dicho aquí, pues, ¿no? Es excelente manejo en cámara,
pero cuando está con el presidente le da por polarizar. La primera fue aquella vez que dijo que el presidente sería como una cuestión moral, ¿no? El hecho de que se contagiara. Entonces, Tenía una protección ahí, moral. sí, pues, ahí como que cuando está al lado de su jefe, le brinca el otro tema. Ha demostrado ser una persona muy capaz, ¿no? Y además también da un poco de lástima darnos cuenta que cuántos años hemos vivido frente a tantos políticos que no tienen capacidad de hablar frente a la gente y de explicar las cosas claramente, ¿no? Como cuando a un futbolista le preguntan, oye, ¿qué tal el partido? Y el futbolista termina hablando de cualquier otra cosa, pero menos cómo fue el partido. Así son los políticos, ¿no? Les preguntan algo y responden otra cosa. Y entonces esta persona tiene una claridad híjole, tan sorprendente, pues. Fíjate que el Tiene, futbolista tiene un guión bien sencillo, ¿eh? Es, oye, ¿cómo te fue? ¿No? No, yo creo que hicimos un muy buen partido, el pero rival se es de mucho perdió. respeto. Oye, pero se te olvida el tono de los futbolistas que A tú ver, los ves acá Pero y de sí se repente, perdió, no, ya es no, que nada, no. hablan así sí, como sí. muy agudos, ¿no? No, es que el juego fue muy difícil. Sí, Oigan, pero López-Gatell sí tiene tablas. La otra vez estaba por ahí checando su perfil y fue líder estudiantil y sí ha estado transitando ahí en la arena política. Pues política. no es un tecnócrata al 100, sí tiene ese aspecto. Digo, Mm. probablemente estamos ante un político y científico en una sola persona, güey. Ah, bueno, ¿Sabes quién está perdiendo más en toda esta pandemia? Que estoy seguro que en este momento está un poco nervioso, güey. Marcelo Ebrard, güey. ¿tú crees? Sí, yo creo No, que sí. Si no, no, sigue no. creciendo, pobre, no. No, nada que ver, al contrario, yo lo veo más fuerte que nunca. O sea, al inicio del gobierno de López Obrador, sí había una especie como de duda de, oye, ¿quién será, no? ¿Quién será? Y aparentemente, pues Sheinbaum parecía como que pudiera ser la que sea la próxima candidata a la presidencia, además por el tema de ser mujer y porque además gozaba de muy buena aprobación en la Ciudad de México. Pero no, yo veo a Ebrard Sí, cada vez más metido pero y mira, las responsabilidades que se está echando al hombro está demasiado extraño pero al final de cuentas las elecciones las gana el mono, ¿eh? El carisma que tenga el sujeto. Entonces, si se empieza a colar Gatell y que nos vaya re bien en este COVID, yo creo que va a terminar muy bien posicionado. Y Pero se ve miren, que tiene tablas. eso que estamos viendo, el hecho de que en esta crisis exista una reconfiguración de actores políticos para el siguiente proceso electoral, no es una crisis de la democracia, no implica que hay algo malo en el sistema que digamos, está mal porque hay gente que está preocupada más por las siguientes elecciones y cómo sacar raja política de esta pandemia que de atender la pandemia. Por ejemplo, lo de Ebrard, ¿no? Con lo de Bukele y su respectivo, Uf, o sea, un vaya, tronazo. creo que sí, las democracias también fomentan eso, ¿no? La irresponsabilidad. Tampoco También quiero un Bukele estado está tomando una posición muy... Ya le rebotó, ¿no? Por ahí vi que ya tenía movimientos se le ve el sociales. hambre de querer ser el líder regional, ¿no? Y además ante la sí, falta de liderazgo de López Obrador, de liderazgo internacional, pues porque eso sí. está más que claro que a López Obrador no le interesa la política internacional en No, esos términos. mira, yo creo que hay varias como pistas de aterrizaje, ¿no? Una es la sanitaria y esa a su vez como que tiene varios subpuntos. Uno es el tema de cómo podemos identificar a los contagios, ¿no? Cómo podemos controlarlos, mitigarlos y cómo podemos achatar la curva. Y eso tiene que ver estrictamente con una política pública de salud pública, ¿no? Que es donde Gatell se supone es especialista. Luego está la otra que es la del terreno económico, que se supone, yo veo un vacío terrible ¿Dónde está el secretario de Hacienda? ¿Dónde está la secretaria de Economía? Están supeditados a verdad completamente. Exactamente, porque no nada más es el decrecimiento económico que ya se tenía proyectado del 0.01, sino que ya el Fondo Monetario Internacional dijo que va a ser del El 6.6. 6.6 negativo. Exactamente, entonces yo Hacia veo atrás, un vacío diabólico. ahí, ¿no? Y yo lo que veo es que varios liderazgos locales, y que es bastante legítimo, yo creo que está muy bien, ante la ausencia de una autoridad en términos de dirección de la economía del país, los gobiernos locales están ganando alguna notoriedad y yo creo que es responsabilidad también, o sea, tampoco podemos estar esperando que la rectoría de la economía la agarre una instancia del gobierno y si no lo hace, pues ya ni modo. No, al contrario, yo creo que, mira, por ejemplo, en el caso de Jalisco lo vemos que también la primera gran acción fueron lo de los 1,000 millones, ¿no?
para reactivar la economía. Después vimos a varios estados que también están haciendo su lucha. Pero, el propio Veracruz, el propio Cuitláhuac, que es de Morena, también dijo, esto se va a salir de control y hay que invertirle en diferentes estados. Entonces, yo creo que... Yo en eso no estoy tan de acuerdo, man. Te voy a decir, ¿No? fíjate, como dice el dicho, dos golondrinas no hacen verano. Ok. El caso de Jalisco, pues No la entendí. creo que al Faro le cayó súper bien esta crisis porque se pudo meter en un debate internacional, porque cuando lo intentó hacer, cuando fue lo del Huachicol, no le fue muy bien, pero ahorita le está haciendo bien y está siendo redituable. Hay otros actores políticos a nivel local que están haciendo bien las cosas, como el gobernador de Yucatán, que por cierto nunca me puedo acordar de su nombre, pero fuera de eso, o sea, más bien yo creo que hay una crisis, y no solamente la crisis democrática que hablábamos, sino que el reflejo, o ahorita que tú decías, el hecho de que Gatell sea en nuestras conciencias como un candidateable para lo que sea, eso no es más que un reflejo de la crisis del sistema de partidos. ¿Por qué? Porque Sí. ¿dónde está? O sea, ¿por qué tendríamos que llamar a un doctor otra vez a que sea, o sea, para que se vengan otra vez los doctores, los arquitectos y los ingenieros a gobernarnos? ¿Por qué? Porque hay una crisis en el sistema de partidos cuando los partidos están, pues, deshechos. Ahora, también yo no veo que haya liderazgos locales. O sea, lo que ocurrió en Jalisco, pues sí, la verdad tomó muy bien esta oportunidad, pero de ahí en fuera, y si nos vamos y les cargamos un poquito más, ¿dónde están los alcaldes? Es más, yo creo que una pandemia de ese tipo se tiene que actuar en lo corto, en lo local. O sea, debería estar los presidentes municipales tratando de organizar, es más, ni siquiera presidentes municipales, los líderes barriales, líderes de colonias, es la mejor manera en la cual pueden enfrentar el coronavirus. En lo corto, revisar, si pueden armar chats y WhatsApp y entre ellos decir, a ver, ¿cómo vamos en esta colonia? En esta colonia no hay ningún contagiado, perfecto, sí, mantenerlos, etcétera. Pero los liderazgos a nivel local están completamente vacíos y entonces eso lo que hace es que pues tenemos a un doctor que ya puede ser presidente, si se quiere. No creo que sea para tanto, pero... Yo no creo que llegue para eso, y es más, creo que ni le interesa, pero, o sea, en las charlas de mesa... Acuérdense que el primero que levanta la mano es el primero que se la corta. Pero miren, hay algo que estoy escuchando de ustedes dos. Por un lado dice Matthew que hay una crisis de la democracia, pues es evidente, y la otra crisis que habla Bretón, creo que te refieres a la precaria cultura política que tenemos, ¿no? Si nos ponemos un poco politólogos, por una parte Weber diría, a huevo, güey, pues quien hace política aspira al poder, ya para lo que él quiere es otra cosa. Entonces, los partidos de oposición van a intentar sacarle un poco de provecho a la situación, a como dé lugar, ¿no? Aunque tenga las implicaciones que está teniendo en nosotros. Recordemos, por ejemplo, a Robert Dahl, que decía que para que hubiera una buena democracia, unas condiciones mínimas de democracia, debería haber algunos preceptos institucionales que debería de cuidar el mismo Estado, ¿no? Y el Instituto Electoral, pues, aunque me esté brincando por un lado, ha fallado en ese aspecto, ¿no? O sea, los institutos sirven nada más como árbitros, pero no han fomentado una cultura política para que la raza realmente ya se meta al tema, ¿no? Que se empiece a involucrar la sociedad en los temas relevantes para que empiece a generar un círculo, que empiece a generar nuevos liderazgos, porque también tenemos una ausencia de liderazgos por ese hartazgo que hay alrededor de la política. No sé qué opinas, Matt. Pues mira, por ejemplo, en España hay una alta cultura política, ¿no? Y hay también mucha desafección a los partidos políticos. Es curioso, o sea, ahí comprenden, bueno, hasta donde vi algunas estadísticas, creo que comprenden la importancia de la democracia y comprenden la relevancia de su sistema político que es parlamentarista, pero a su vez están muy en descontento con los partidos políticos. Tan es así que después del clásico PP-PSOE, de ese binomio, existieron los de Podemos, existieron los de Ciudadanos, ¿no? Para romper y para abrir ese bipartidismo histórico. Yo creo que aquí, en México, no sé, es mi percepción, todo lo que huela a política es malo, ¿no? Y política se limita a los corruptos. No es un medio, no es un concepto que todos los seres humanos utilizamos por nuestra condición de animales políticos y que utilizamos esta colaboración, esta organización para el beneficio de los problemas sociales. Es decir, instituciones tan débiles como el sistema de salud no tienen, para la mente de los ciudadanos, pues es, ¿para dónde se van mis impuestos si en momentos como una crisis, como la pandemia, tengo que andar... Sí, exactamente, o sea, no hay soluciones. Entonces, ¿para qué estamos en un estado? O sea, ya no es nada más los partidos políticos, sino ya es las instituciones, todo. Sí. Y ese es un grave problema. Tú dices muy bien, Sazón, el Instituto Electoral tendría que tener una campaña pero desde hace 15 años de concientización de la importancia. Claro, desde que se creó.
Pero es Claro, que o sea, la yo he notado participación que la gente no sí, muy mal. participa en política porque no sabe cómo. Los movimientos que han surgido son espontáneos, güey. O Sí, sea, chequen algo. Cuando Bretón citó, por ejemplo, a lo de nos vino a caer bien, o como dijo el presidente, nos cayó como anillo al dedo. Como niño Ledo. ¿Sabes a quién le cayó como anillo al dedo? A ciertos sectores de la sociedad patriarcales que ya estaban temerosos por este movimiento que se estaba creando alrededor, que estaba teniendo mucho impacto, ¿no? sí. Y vino No, la pero pandemia y vino a enfriarlo, güey. Vino a enfriar algo que pudo haber desembocado en una cuestión política demasiado interesante. Digo, lo tomo a consideración por lo que habla Matthew de Podemos. Podemos surge a partir de un movimiento social, ¿no? sí, Eh, y Sí. aparte, fíjense, ahí vemos cómo hay un campo de oportunidad para la política mexicana donde deberían de haber partidos que lleven una nueva tendencia política, no a lo más desgastado y al pragmatismo chafa que tenemos y las ideologías ahí medio pirateadas que se cargan nada más con la idea de agarrar votos, ¿no? Eh, Hay espacios que se pudieran tomar, pero pues como anillo al dedo le vino al sistema el coronavirus y apagó todo lo que pudo haber surgido, ¿no? Obviamente sí apagó porque además es el único tema a nivel global, ¿no? O sea, no se habla de otra cosa, no se puede leer otra cosa y en los noticieros no aparece ninguna otra cosa. Nos despertamos con coronavirus y dormimos con coronavirus. Yo no creo que, yo no creo que como tal se haya apagado el movimiento feminista. Yo creo que, No, lo o sea, frenó. sí, digo, también yo no lo veo era una así. cuestión de timing, ¿no? O sea, detonó cuando tenía que detonar, ahorita ya pasó marzo, ¿no? Ya ahorita es otro momento, pero a mí me parece que eso ya está más allá de la discusión, o sea, esto ya es una cosa de revolución y creo que poco a poco va a cambiar. Es harina de otro costal. Lo que sí veo es que no hay una clase política a la altura para esto, ¿no? Para afrontar esto y no la veo ni desde la oposición ni mucho menos desde el gobierno. Hay un déficit de soluciones políticas en este aspecto, ¿no? Yo creo Pero cuando te Y refieres, cuando te refieres a esto, te refieres al Estado mexicano, Bretón, porque pues siempre ha sido así, güey. Incluso cuando el partido hegemónico sí, gobernaba, eran puros gobiernos improvisados, güey. O sí, sea, o sea, no se puede olvidar que venimos en una debacle del sistema de partidos. O sea, un poco retomando claro. lo que decía ahorita Matthew, o sea, lo que ocurrió en España, también tiene que ver con la debacle del sistema de partidos. El último resultado electoral tiene que ver con es un reflejo de la debacle del sistema de partidos. ¿Dónde está el PRI? ¿Dónde está el PRD? ¿Dónde está el PAN? Entre ellos tres juntos no llegan Sí, al 25% de los votos. O sea, es que nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber nueva configuración política a través de otros partidos, pero esa configuración política tiene que entrar entre paréntesis, porque es la misma clase política cambiándose a otro partido que es sí, nuevo. no. Ese es un poco el Mira, problema que yo veo, y ya nomás como para concluir la idea, creo que pone ahí el subrayado, esta parte del coronavirus, en replantear todo el sistema político actual, porque no está sí, claro, funcionando. Y el claro. sistema político es no solamente como el sistema presidencial, sino hace unos días estaba en debate No, el no, tema del no. federalismo, por ejemplo, ¿no? O sea, qué bueno que se esté discutiendo el federalismo y si tiene que haber una disputa por el pacto fiscal, está bien. Yo personalmente considero que no es el momento, pero creo que sí es importante que se haga este debate. Amigos, Sí, estamos a 30 minutos ya, estamos utilizando las plataformas que tenemos a disposición. gratis. Es muy probable que pronto, porque no estamos pagando a estas plataformas, es muy probable que pronto se vaya a tener que cerrar la charla. Entonces, no sé si gustan echar ahí como finalizamos con una un conclusión, ¿no? comentario, ¿no? De conclusión. Sí, Va. Bueno, mi conclusión, si gustan. Yo creo que échala, man. hablamos de muchas cosas, pero quisiera enfocarme en el hecho de la crisis que mencionas en varios países. Este, las expresiones emergentes, las expresiones políticas que encantan a la ciudadanía muy velozmente, son claras. Por ejemplo, decíamos ya lo de España, decíamos lo de aquí en México, podemos verlo en El Salvador con este nuevo presidente que también creó una expresión política y llegó a la presidencia. Podemos verlo en Grecia con Syriza, que llegó también muy rápido y así también se nos va a ir. En Francia con Macron, Macron era el candidato de las burocracias, pero Sí, tenía una plataforma política que era nueva, ¿no? Que era en marcha.
Y así podemos ver el caso de Trump también. Él no era un republicano militante histórico, lo de Bolsonaro, en fin. Evidentemente en el mundo estamos viendo una crisis porque no está solucionándose los problemas de la gente. Y el problema más fundamental es la seguridad. Vemos en el Oriente Medio que el problema de ISIS, del Estado Islámico, es gravísimo. Vemos en Latinoamérica que el problema del narcotráfico es terrible. No se soluciona el principal problema de la seguridad. Y eso es seguridad pública. Ahora vayámonos a otras esferas que son muy importantes también y que el Estado tampoco te soluciona. El Estado-nación. Y es el tema de la salud pública. Tiene que venir una crisis de estas características para evidenciar que los Estados-nación no están abastecidos, no están lo suficientemente fuertes y robustos como para confrontar o para enfrentar una crisis de estas características. ¿Qué va a pasar después de todo esto? Nos vamos a enfrentar una crisis económica. ¿Los estados están armados suficientemente como para poder enfrentar también a la economía? Yo creo que no. Entonces, conclusión, nos vamos a encontrar con nuevas ideas, con nuevas maneras de entender lo que tienen que ser los sistemas políticos, los estados-nación, la globalización misma, y yo creo que vamos a llegar a la conclusión de que se necesitan estados fuertes, se necesitan estados que tengan herramientas, se necesita que el sector público, el ámbito público, haga retroceder a los poderes fácticos, que el sector público haga retroceder a los poderes privados. Y yo creo que finalmente nos vamos a encontrar con la tentación de estados fuertes que sean autoritarios. Entonces vamos a tener una disyuntiva. ¿Cómo podemos conciliar estados fuertes que solucionen los problemas con estados que también sean democráticos para que no existan líderes que se perpetúen en el poder? ¿Cómo podemos combinar la democracia con un estado fuerte que limite los poderes privados, es decir, el interés público por encima de los intereses privados, para solucionar democráticamente los problemas de la ciudadanía que están hartas de los partidos políticos? Ese va a ser el gran reto. Me extendí, ¿verdad? Claro. No, está bien. Ya alcanzo a ver cuánto tiempo queda y todavía nos quedan 4 minutos, entonces Vale. Estuvo muy Bien, bien. yo Entonces, concluyo échale rápidamente. sazón. Coincido con Bretón, una revisión a todo el sistema, a sus 4 subsistemas de gobierno, de partidos, electoral y cultural, poniendo especial énfasis en el cultural. O sea, necesitamos empezar a generar una ciudadanía crítica. Digo, creo que es el momento, no sé si vaya a pasar el pronóstico que dice Zizek o lo que dice Shulhan, que están contrapuestos sobre el sistema económico, pero sí podría ser un espacio para empezar a pensar o a repensar qué tanto nos está funcionando este presidencialismo, qué tanto nos funciona este sistema electoral que genera este fenómeno de voto arrastre, que genera presidentes muy empoderados, o qué tanto nos sirve esta confusión cultural que hay en términos políticos. Vemos a la senadora Lili Telles renunciando a Morena porque no coincide con la cuestión del aborto, cuando la lógica de ese movimiento pues era de izquierda, quiere decir que no tenía ni idea en qué estaba, pero ahí estaba. Entonces, eso nada más nos da un reflejo de personas que quieren el poder por el poder, ¿no? Y eso tiene desde un aspecto cultural, desde nuestras generaciones más jóvenes, tienen que entender que la política no se trata de negocios, que si te quieres hacer rico, que si quieres ser demasiado famoso y la chingada, tienes otro espacio. La política debe ser una función enfocada al bienestar común hacia todos, ¿no? Y sí, dejo yo como referencia y ejemplo el movimiento de Podemos, que ha llevado a jóvenes a posiciones importantes, como Pablo Iglesias, como Íñigo, o como Monedero, que está ahí de fondo, ¿no? Y cómo han agarrado espacios desde un lugar donde no era lo tradicional, ¿no? No eran estos vehículos ideológicos que ya estaban demasiado desgastados, ¿no? Sino de que crearon un propio movimiento para poder acceder al poder, y entonces se ve que sí están pugnando por generar un cambio en el sistema y no quedarse con lo de siempre. El sistema actual mexicano, como está, es conservador, ¿no? Por más que Andrés Manuel le tire a los conservadores, él llegó al poder y está inmerso en un sistema conservador, está reconfigurando las cuestiones políticas, pero yo no veo que quiera generar cambios fundamentales en el sistema. Al contrario, está aprovechando esas cuestiones conservadoras para reforzar su movimiento político. Sí. Bretón. Bueno, yo me quedo con esta última idea para a partir de ahí echar mi conclusión. Yo creo que lo que está haciendo Andrés Manuel es una serie de decisiones que son todo menos una transformación. O sea, a mí me queda claro que hoy en día no se puede visualizar una transformación y me parece que el panorama es poco alentador porque
principalmente ahorita estamos frente a una crisis de salud y ya está aquí a la vuelta de la esquina la crisis económica, pero la crisis política nunca se va a discutir. Otra vez no va a haber tiempo para poder debatir cómo tiene que ser el sistema político mexicano, que está quedando a deber desde hace mucho tiempo. ¿Cuántas reformas se han hecho a nivel constitucional en los últimos años? ¿Cuántas reformas políticas? ¿Cuántas reformas electorales? Y el sistema todavía no hace que la democracia funcione correctamente en este país. Entonces, eso es lo que a mí me parece muy preocupante, porque mañana se soluciona la salud y pasado mañana se soluciona la economía, como sea que se tenga que solucionar, pero el sistema político va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Entonces, aquí la única buena noticia es que esa configuración de la cual ustedes hablan, que en otros países y también ha ocurrido en México, que expresiones nuevas, ¿no? Nuevas también entre comillas, en otros países no, pero en México sí no son nuevas, terminan llegando al poder. Eso sí sería interesante ver cómo se pudiera renovar por completo la clase política, ¿no? Y si para eso es necesario nuevos partidos, o si para eso es necesario fortalecer este sistema de partidos, pero tener nuevos actores, sería lo ideal, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos acomodando el sistema político. Creo que hay muchas cosas más pendientes por discutir. Originalmente también habíamos pensado en ese debate del tema de la salida del pacto fiscal, que es un debate que sí se tiene que dar, pero lo podemos dejar para una segunda ocasión y pues extendemos la invitación, Mati, para que estés presente en esa charla que Aprovechamos el muy momento para interesante. engancharlo, aprovechamos el momento para comprometerlo al público de que Matthew va a estar aquí hablando del pacto fiscal. Nos ponemos de acuerdo. Sí, oye, para concluir, Matthew, ¿qué viene para ti? ¿Qué andas haciendo o algo que quieras anunciar? Eso viene en la segunda temporada, te la comento. Ok, vale. Listo, pues va a cerrarse esto. Bueno, nos vemos pronto. Saludos. Gracias. Bye.